Imagínate esta escena, tú de niño prendiendo ese celular de tapita de tus papás por primera vez. No sabes muy bien qué hace cada icono, pero hay uno al que te dijeron que nunca debes entrar, el del mundo, a veces con una I en medio, otras veces con una flecha rodeándolo, pero siempre era el misterioso icono del malvado internet. Ese que si entras por error puede aspirar todo el saldo de tus padres en segundos. Y bueno, con tanto misterio y curiosidad, claro que lo haces. Pues esto era como un mito urbano entre los usuarios prepago de aquellos años. No le piques al del internet, pero ese icono tan temido como misterioso escondía mucho más que un cobro absurdo. Escondía una promesa y una visión del futuro donde tu celular no solo servía para llamar, sino para conectarte con todo el mundo a través de internet, cuando eso no era nada común. Una promesa que llegó antes de tiempo, porque aunque la idea era revolucionaria, la tecnología no estaba lista. Era lenta, cara, frustrante y aún así nos atrapó. ¿Por qué? ¿Qué tenía ese icono que parecía mágico? Hoy te voy a contar la historia del WAP, el primer intento de llevar internet al bolsillo de millones de personas a través de los Future Phones. Un fracaso rotundo. Ojo, al menos hablando desde la experiencia de usuario, porque sin saberlo verás cómo fue que sembró el camino hacia todo lo que hoy damos por hecho. Toda esta historia arranca en 1997 con el WAP Forum. Ya sabes, una de estas organizaciones tecnológicas donde estaban pesos pesados de aquellos años, como Nokia, Ericsson y Motorola, que según ellos tenían la misión de llevar internet a los celulares. Suena prometedor, ¿verdad? Pero aquí viene lo malo. La tecnología ni de cerca estaba lista para eso. El famoso WAP, que se traducía como Wireless Application Protocol, fue una idea medio ambiciosa. Buscaba que hasta los celulares más básicos pudieran entrar a la red. El problema, pues, era lentísimo, limitadísimo y para acabarla, como cualquier tecnología noventera, carísimo. Y vamos con un ejemplo clásico, el Nokia 7110, el primer celu oficialmente hecho para navegar con WAP. Salió al mercado en 1999 y fue un boom por su diseño, con esa tapa deslizante que todos relacionaban con Matrix. Además tenía el navegador WAP integrado, o sea, sí sonaba como a cosa del futuro, pues prometían de todo: leer noticias, revisar el clima, mandar correos, todo desde este dispositivo y en la palma de tu mano. Sin embargo, la experiencia real era otra. Navegar con WAP en el 7110 era como querer ver Netflix en un smartwatch chino. Sin mentirte, las páginas tardaban más de 20 segundos en cargar, si es que cargaban, ya que la red funcionaba a unos escasos 9.6 kilobits por segundo. Eso es miles de veces más lento que cualquier red actual. Pero lo más salvaje no era solo la velocidad, era el costo. Al principio te cobraban por tiempo en cada sesión o contenido descargado, tipo 2 pesos por 5 minutos, como si fuera una llamada, o 10 pesos por descargar una imagen, o 30 por un juego. Estos precios me los estoy casi inventando, pero era algo así, ¿sabes? Luego, años después, las operadoras pasarían a cobrar por megabyte y a promocionar más la navegación libre. Spoiler, resultaba igual de caro. Lo que sí era seguro es que si cliqueabas el icono equivocado y entrabas sin querer al WAP, tocaba rezar para que no se te hubiera ido mucho saldo. Y ni hablemos de las páginas. Al menos al principio eran casi puro texto en WML, una versión prehistórica de HTML. Cero imágenes, sin colores, puro texto en blanco y negro, o bueno, sin fondo siquiera. En México la cosa se ponía peor. La mayoría tenía prepago y con lo que cobraban compañías como Telcel, nadie quería que su crédito desapareciera solo por andar visitando 5 o 6 páginas. Porque no es que pudieras andar navegando un montón. Recordemos que tardaban demasiado en cargar. Era típico escuchar "no toques ese icono, es del internet", o "no aprietes ese botón", ya que muchos celulares de la época tenían un botoncito físico especial para acceder al navegador. Así, eran muy comunes este tipo de advertencias. Muy probablemente eran casi traumas compartidos de toda una generación de usuarios prepago. Entre lo lento, caro e inútil, la gente empezó a evitarlo. Incluso en países de primer mundo se burlaban. Era típica la frase "WAP is crap". Y sí, ese juego de palabras describía exactamente cómo era el servicio. Más que avance, era una molestia.
Pero bueno, no todo fue desastre. En 2002 llegó WAP 2.0, que ya no usaba WML sino XHTML, Mobile Profile, o sea, un lenguaje más compatible con páginas comunes como las de una computadora. A esto súmale la evolución de las redes GPRS y Edge, que permitían cargar cosas más rápido, con menús más decentes, imágenes sencillas, pero al menos a color, o hasta en movimiento y texto con estilos. Ahí es donde aparecieron los salvadores, los navegadores de celular, Opera Mini, UC Browser, Bolt Browser, cada uno con características más avanzadas que el clásico navegador de fábrica del celular. Opera Mini, lanzado en 2005, comprimía las páginas antes de mandártelas, así que incluso con 2G podías usar Google, navegar en foros, leer noticias y hasta abrir tu correo de una forma mucho más cómoda y rápida. UC Browser, popular en Asia y también en Latinoamérica por los que le sabían, tenía hasta pestañas, gestor de descargas, almacenamiento en la nube y modo nocturno. Años más tarde llegaría Bolt Browser, que al igual que Opera Mini, comprimía las páginas antes de enviártelas. Sin embargo, era tan avanzado que podías tener una versión de escritorio y hasta ver videos. Claro, en una calidad horrible, pero podías hacerlo. Estos navegadores aprovecharon bien WAP 2.0 y las mejoras de red. De esta forma, la persona que sí quería navegar en serio desde el celular, dejaba de lado el navegador nativo y se iba directo a alguna de estas joyas, que no eran navegadores WAP en el sentido clásico, pero sí usaban las redes WAP como canal de transmisión. Fue justo ahí donde la gente pensaba, ahora sí se puede usar internet desde el celular sin sufrir. O no tanto. Y esto nos lleva a una pregunta que vale la pena hacerse. Si el WAP era tan malo, ¿por qué nos llamaba tanto la atención? ¿Qué tenía esa tecnología que aún con tantas fallas nos hacía sentir emoción? Y es que, aunque fuera un desastre en ejecución, plantó la semilla para algo mucho más grande. Pero hey chicos, antes de continuar, ¿ya están listos para la venta más caliente de verano de AliExpress? Les traigo buenas noticias. Del 18 al 27 de agosto, AliExpress estará realizando su increíble promo de regreso a clases, con descuentos alucinantes de hasta el 80% en una amplia gama de productos. Pero eso no es todo. Quiero compartirles un secreto para maximizar sus ahorros. ¿Han oído hablar de Letyshops? Es una plataforma increíble que les permite obtener reembolsos en efectivo por sus compras en AliExpress y en muchísimas otras tiendas en línea. Imagínense, obtendrán descuentos increíbles en la promo de AliExpress y no es todo, podrán ahorrar aún más con los reembolsos de Letyshops. Pero, ¿cómo funciona?, te preguntarás. Es muy sencillo. Solo tienes que registrarte en Letyshops usando mi link en la descripción. Buscas AliExpress en la lista de tiendas participantes, haces clic en el enlace y compras como de costumbre. Después de eso, recibirás un reembolso en efectivo directamente en tu cuenta de Letyshops. Así de fácil. No se pierdan de esta oportunidad de aprovechar al máximo la promo de regreso a clases y obtener los mejores precios en moda, electrónica, hogar y mucho más. Recuerden utilizar Letyshops para ahorrar aún más con el super cashback de hasta 25%. Y ya lo olvidaba, pero durante la promo también hay sorteo. O sea, si compras en AliExpress usando Letyshops en el regreso a clases, entras automáticamente a la rifa. Los premios están bastante top, así que vale la pena checar las condiciones en su web. Marca bien la fecha en tu calendario. Del 18 al 27 de agosto, AliExpress y Letyshops te esperan con ofertas fuertes. Comparte esto con tus amigos y tu familia porque de verdad vale la pena que todos aprovechen. Y nada, felices compras y que esos ahorros se multipliquen. Ahora sí, continuamos. Aunque el WAP hoy en día suene a chiste o a función olvidada, hubo un momento donde sí brilló, al menos por un rato. El mercado de los tonos, las imágenes y los videojuegos Java. Y es que en los 2000 eso movía a millones de usuarios y probablemente millones de dólares, cambiando así por completo el cómo personalizábamos nuestros celulares en esa antigua era. Nuevamente, al menos en mi país, todo arrancó con operadoras como Telcel y Movistar. Y aquí me gustaría hacer una pausa ya que se me hace bien curioso que por ese entonces en el país había como 5 operadoras, esas dos que te mencioné, agregando a Usacell, Nextel y Unifón. No como hoy que son más de 110 con todo eso de los OMB.
Hasta Luisito Comunica es parte con su pillofón. Bueno, continuando, las operadoras querían que la gente entrara a sus portales WAP, aunque fuera por curiosidad, y así gastarles el saldo. Entonces, en 2002, Telcel lanza su portal Ideas Telcel, una especie de microinternet donde podías ver noticias, bajar juegos o lo que fuera. Movistar tenía su versión también, Emoción. Básicamente eran como kioscos digitales llenos de secciones para música, horóscopos, deportes y todo ese tipo de cosas. Y sí, aunque el WAP era lento y desesperante, esas plataformas intentaron convertirse en la referencia para bajar contenido móvil. Entrabas a Ideas Telcel y si no mal recuerdo te salía un menú tipo tonos, deportes, chistes, sexy, videos, juegos. En tonos, por ejemplo, era común ver canciones como La Gasolina, Rompe, canciones de Shakira, Juanes y otros hits bien 2000eros. Ya sabes, reggaetón, pop, rock, hasta banda. Había de todo un poco. Empresas como SED y Movilisto se forraban vendiendo eso. Era raro, pero había una fiebre por los tonos. Y claro, hay que entender el contexto. Al inicio, los celulares solo traían melodías monofónicas muy básicas, como esas de los Nokia. Pero con la llegada de los tonos polifónicos en 2002, el juego cambió. Sonidos más ricos, varios instrumentos y una sensación de esto ya suena a una canción de verdad. Comprar un tono MIDI de tu canción favorita era lo más top. Aunque durara 15 segundos, la gente pagaba encantada. Pero no solo había tonos, también había imágenes, videojuegos y sí, imágenes subidas de tono. Básicamente imágenes muy pixeladas por la baja resolución de chicas en bikini que hoy sinceramente dan risa. Pero en su momento eran como el contenido prohibido pre-internet y lo compartían como si nada desde adolescentes hasta señores. Todo esto no se habría masificado sin la publicidad brutal que le metieron. Anuncios en la tele, en la radio, en revistas. Aquí es donde entran anuncios como las típicas frases envía rata al 40400 o envía B al 6030 para tener al bebetón en tu celular. Los veías en Telehit, Ritmozón, Canal 5, Azteca 7, pero todo eso ya es otro tema del que no quiero extenderme de más. Y por cierto, el buen Facu Peralta ya lo explicó esto de forma más detallada y mejor en un video muy bueno. Lo que sí veo curioso era que cada canción, cada fondo, cada tonito tenía su código y su precio. Y sí, eso era un problema. Un solo tono podía vaciar tu saldo. Y ni hablar de la descarga. Tenía que hacerse desde un servidor WAP. Te mandaban el link por mensaje y te suscribían a un servicio carísimo que a veces era difícil cancelar. Pero los tonos no fueron lo único. También empezaron a despegar los juegos. Estos portales WAP de las operadoras ofrecían cosas como Tetris, billar y títulos de Gameloft, EA Mobile, Glue y demás. Aunque claro, quien sabía se los bajaba gratis de sitios como Argim en su portal WAP. Todo eso funcionaba con Java, ocupaba poquísimo espacio, ideal para esos celulares con menos de 10 megabytes, por lo que había que elegir bien qué bajar porque no cabía todo. Aunque eran simples, esos juegos vendían. Y aquí viene lo interesante. Al final toda esa movida, tonos, fondos, juegos, terminó siendo más atractiva que el WAP en sí. A la gente le gustaba más pasarse pagando estas cosas que andar navegando entre menús lentísimos. Todo eso, claro, antes de que llegara el WAP 2.0 y los navegadores que te mencioné. Y ojo con esto porque este mercado medio rudimentario, medio tramposo, fue el inicio de algo mucho más grande. Lo que parecía solo entretenimiento tonto sirvió como laboratorio para lo que hoy conocemos como tiendas de apps. La idea de cobrar por descargas, de personalizar tu celular, de tener contenido entre comillas tuyo, preparó todo para las apps modernas. Así que aunque el WAP como tecnología fuera flojo, terminó siendo la puerta para algo que nadie vio venir: hacer del celular algo más que un teléfono, un medio de entretenimiento, un símbolo de quién eras. Y eso sí que no lo esperaban. Cuando llegó el 3G en 2007, las cosas se empezaron a poner serias. Pero para dimensionar ese salto hay que recordar desde qué abismo veníamos. El WAP original corría sobre redes GSM, con velocidades ridículas de 9.6 kilobits por segundo. Luego vino el GPRS con sus gloriosos 40 kilobits por segundo y más tarde Edge, que ya rozaba los 128 kilobits por segundo. Y sí, aunque suene a chiste hoy,
En ese entonces, eso ya nos parecía rápido. Abrías páginas más completas y todo, pero cuando aterrizó el 3G con hasta 2 megabits por segundo, ahí sí, fue otro nivel. No era solo cuestión de velocidad, por fin veías internet en el celular como lo veías en la compu, con imágenes, correos en tiempo real y hasta video. WAP, por más que intentara reinventarse, no tenía oportunidad ni con qué competir. Ejemplo claro, en 2007 Apple lanza el iPhone y cambia todo el juego en todos los aspectos. Ya no necesitabas portales WAP limitados. El iPhone traía Safari, su navegador completo con compatibilidad HTML y después hasta su propia tienda. Adiós versiones recortadas de páginas. Hola Google, YouTube y Wikipedia en su formato original. La diferencia era tan brutal que el WAP se volvió obsoleto casi de inmediato. Si bien ya existían algunos smartphones con navegación más rápida que WAP, podríamos decir que realmente aquí empezó la era del internet moderno en dispositivos móviles. Desde entonces, el WAP fue desapareciendo de poco a poco. Se quedó en la versión 2.0 y nunca intentó adaptarse. Hoy el protocolo está prácticamente muerto. Los operadores lo abandonaron, muchos servidores se apagaron y las páginas WAP dejaron de actualizarse. Y como el protocolo no soporta certificados modernos tipo TLS, la mayoría de navegadores WAP no abren las páginas de hoy. Pero ojo, aunque el WAP se quedó en el pasado, muchas de sus ideas sembraron el futuro. El negocio de las descargas, por ejemplo, fue el papá de las tiendas de aplicaciones. En la época de los ringtones ya nos estábamos acostumbrando a pagar por contenido digital desde el celular. Esa costumbre y esos portales fueron los primeros indicios de lo que sería un mercado móvil más avanzado. Ahora, no todo lo que trajo el WAP fue brillante. También nacieron las famosísimas suscripciones engañosas que te cobraban sin que supieras. Y si lo piensas bien, eso se parece bastante a las compras in-app o suscripciones automáticas que seguimos sufriendo hoy. Claro, ahora leemos más lo que aceptamos, pero ese problema ya venía cocinándose desde entonces. El WAP fue pionero en la idea de estar conectados todo el tiempo. Aunque su implementación fuera un desastre, ahí nació el concepto de que el celular también sirve para ver cosas online, sin depender de una computadora. Era el inicio torpe, pero inicio al fin, de la experiencia móvil que hoy damos por hecha. Y justo eso, la historia del WAP nos enseña que muchas veces las grandes ideas nacen de fracasos. Ese protocolo limitado, lento y caro no cumplió con las expectativas, pero sus conceptos nos acercaron a una conectividad más seria. Así que, viendo para atrás, ¿cuántas cosas que hoy vemos útiles podrían quedar obsoletas mañana? Muchas gracias por llegar hasta el final, no olvides suscribirte y no te vayas, te recomiendo este video, nos vemos allá.